Encontramos muchas veces ya estrías de grasa tan temprano como 10 o 11 años. En situaciones estresantes, como en guerras, por ejemplo, cuando se hace autopsia a soldados jóvenes en los 20 años, es sorprendente la cantidad de placas con grasa que se encuentra. Así que el proceso empieza muy temprano en la niñez y va de manera progresiva con ciertos factores que pueden acelerarlo. Una vez que el paciente entra ya en la segunda o tercera década de la vida, pues obviamente si hay presión alta, si esto conlleva aumento de estrés, etcétera, pues eso tiende a acelerarse, pero ese es un proceso que empieza en la niñez. Es por eso que cuando hablamos de prevención realmente es un cambio de estilo de vida que debe empezar lo más temprano posible, porque el producto final lo vamos a ver ya después de décadas de enfermedad progresiva. Y sí sabemos también, y eso es algo que una vez que la enfermedad ya está muy avanzada, ya es mucho más difícil detener el proceso. Cuando ya hay daño en esa arteria, eso es un proceso que se acelera, con menos colesterol, pero es más progresivo el daño. O sea que lo ideal es evitar que se deposite esa primera placa, porque una vez está ahí, lo que va es acelerarse el proceso. Yo le digo, nosotros cuando acumulamos placa, alteramos un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene. El organismo es muy inteligente y cuando la arteria está intacta, tiene forma de defenderse del colesterol. Cuando perdemos esa integridad, se pierde esa defensa y por tanto, como yo digo, con menos colesterol hacemos más daño. Así que es de ahí cuando yo le digo a un paciente, mira, el nivel que yo quiero de colesterol tuyo es mucho más bajito de lo que dicen las guías o lo que te dice el laboratorio, es porque ya existe daño y por tanto para evitar progresión tenemos que ser mucho más agresivos. Claro, pero hablar de colesterol y la enfermedad como tal es algo que a mí me encantaría dedicar un programa solamente para eso, para ver cuáles son los targets, cuál es el límite, qué es lo que debemos hacer. Una vez ya está instaurada la placa y usted tuvo un infarto, doctor, me dio dolor en el pecho, asumo ya que por conocimiento tengo alguna arteria obstruida. ¿Qué es lo primero que hace el cardiólogo cuando me recibe? O sea, ¿cuál es el abordaje? Definitivamente, existen protocolos. Un paciente que llega a una emergencia debe hacerse un electro en los primeros 5 minutos. El electro, en la gran mayoría de los casos, determinará si el paciente está teniendo isquemia o un infarto en evolución. Lamentablemente, hasta un 15% de pacientes pueden tener tipos de infarto donde el electro no es de tanta ayuda. Y por tanto, si tengo una real sospecha, una vez que hago el electro, debo dejar a ese paciente en observación haciendo otras pruebas de sangre, como son enzimas cardíacas que me van a determinar si el paciente tuvo o no un infarto. Pero si el electro tiene características claras, pues yo puedo hacer el diagnóstico simplemente con la historia clínica, es decir, dolor de pecho, un paciente con un perfil de riesgo, más los cambios electrocardiográficos ya es suficiente para yo decir, este paciente tiene un infarto, que lo confirmaría con las enzimas cardíacas. Con las pruebas de sangre. Las pruebas de sangre lo que hacen es que detectan cuando el músculo se daña, pierde su integridad. Y al perder la integridad, sustancias que están dentro salen a la sangre. Y esto lo podemos medir. Y es la forma como decimos, mira, ya hay destrucción celular, ya hay destrucción de esas membranas, hay un daño. Por tanto, hay un infarto.